Tenemos una cita en Caracas para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, del 19 al 22 de junio, en el coloquio internacional Patria es América, un espacio para debatir desde el presente el proyecto bolivariano de unidad. Sé parte de este bicentenario insurgente. La unidad de nuestra América es una tarea revolucionaria. Coloquio internacional Patria es América. Conmemorar, celebrar el Congreso Anfictiónico de Panamá con una mirada insurgente y bicentenaria es hacer una cita con una tríada maravillosa que nos enseñaron nuestros libertadores: la búsqueda de nuestra identidad, la lucha por la independencia y la construcción de nuestra unidad, nuestra americana. En tal sentido, el Congreso Anfictiónico de Panamá es la concreción de un sueño que tenía el libertador, que arrancó desde 1810 mismo, cuando él hace sus primeros artículos en diarios inglés, y termina en la convocatoria en 1824, el 7 de diciembre, para ser más preciso, de la unidad de países como Colombia, como México, como América Central, como Buenos Aires, como Chile y sobre todo como Brasil, con la finalidad de concretar una unión de plenipotenciarios para dirimir nuestros problemas de asuntos y nuestros asuntos de paz y de guerra. Ese congreso, en apretada síntesis, es la concreción de un pensamiento que arrastraba el libertador desde el comienzo de su carrera política militar, que reitera la tesis de que la patria es América, como llegó a decir en noviembre de 1814 en Pamplona ante la división de Rafael Urdaneta. De tal manera que ese congreso se va a concretar entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. En síntesis, la conmemoración de esta importante fecha es reiterar la tesis de la necesidad del equilibrio del universo, como llamaba Bolívar. Es la necesidad de unirnos como pueblos latinoamericanos, con un pasado común, lenguas, religiones, geografía, y sobre todo con un enemigo básico, el mismo, que debemos mantener a raya, para seguir luchando como ayer y hoy por la autodeterminación de nuestros pueblos y por la independencia definitiva. Celebremos, conmemoremos con orgullo patrio y con la visión integracionista de nuestro Padre Libertador el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Entonces, hoy hablamos del Congreso Anfictiónico de Panamá, de su bicentenario y del evento Coloquio Internacional Patrias América en el CELAR. Hoy convertimos los libros que tratan de estos temas en una conversación. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Isidoro, nos acompaña hoy Omar Hurtado y ya tú tienes una primera pregunta. El profesor Omar Hurtado. Sí, señor. Profesor, encantado de que nos esté acompañando aquí en la Librería Mediática. Es un honor para mí. Profesor, ¿qué es el Congreso Anfictiónico de Panamá? El Congreso Anfictiónico de Panamá puede definirse como uno de los ejes transversales del pensamiento del libertador Simón Bolívar. En efecto, desde 1810, cuando aparece una especie de remitido del joven Simón Bolívar, cuando fue como representante de la Junta Patriótica, de la Junta Suprema, a la Corte de San Jaime, a tratar de obtener el apoyo de Gran Bretaña. Evidentemente esto no se concretó por razones de geopolítica internacional del momento, pero él dejó un remitido que salió
el 5 de diciembre de 1810, cuando ya él estaba en Caracas. Y podemos decir que en ese remitido están las líneas fundamentales de lo que sería su actuación posterior. Y allí señala que las naciones de América deberían mantener una relación, una unidad, una confraternidad. Ese pensamiento es una constante y así lo veremos en sus documentos fundamentales, como por ejemplo el Manifiesto de Cartagena, el Manifiesto de Carúpano y fundamentalmente la Carta de Jamaica, donde señala que como primer embrión de esa confraternidad, señala que Venezuela y la Nueva Granada conformarán una unidad si logran convenirse. Posteriormente, en el Congreso de Angostura, después de la campaña de la Nueva Granada, el Libertador establece que la unión entre la Nueva Granada y Venezuela ha sido decidida por los pueblos. Y así vemos que logra que el 17 de diciembre de 1819 se establezca la República de Colombia. Posteriormente, 2 días antes de la campaña de la batalla de Ayacucho, convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá y lo define como una relación entre países soberanos, independientes, libres, pero unidos frente a cualquier agresión extranjera. Es fundamentalmente entonces un eje del pensamiento bolivariano orientado hacia la integración de América para unirse frente a la agresión extranjera. Así es, y nosotros empezábamos el programa con la participación del profesor Alexander Torres, que es agregado cultural en nuestra delegación diplomática en México. Él no se despega de Venezuela y él ha sido parte del Centro Nacional de Estudios Históricos por muchos años, dirigiéndolo. Y llama la atención cómo nos hemos ido acostumbrando a que la historia es parte de nuestras conversaciones, gracias a instituciones como el Centro Nacional de Historia, que nos la han acercado, que nos la han hecho cotidiana. De modo que eventos como el que vamos a tener a disposición, todos los que queramos participar como público y quienes vienen desde otros países y desde Venezuela, el evento Patrias América en el CELAR, vamos a comprender entonces la significación actual, de eso vamos a hablar en la próxima parte del programa, la significación actual de un evento que cristaliza quizás el concepto, uno de los conceptos más importantes del ideario bolivariano, la unión de estos países, la patria que es América. Ya venimos con más de la librería mediática en este especial en el que los invitamos a estar muy pendientes de todas las actividades que se realizan en el CELAR a partir del 19 de junio, porque no solamente van a ser presenciales, sino se van a estar transmitiendo a todo el mundo. Así que agradecemos a Alexander Torres el interés de participar y hacerse presente en este programa. Ya venimos con más de la librería mediática. Qué hermosa imagen gráfica tendrá este evento en el que Alejandro Calzadilla ha sabido conceptualizar y comunicar estos conceptos de unión y de lazos que nos unen a todas las naciones de nuestra América. Y hemos querido recoger una entrevista que se hizo en la Radio del Sur, donde se explicaba hace unos meses cómo se había ido diseñando esa imagen del evento con esos lazos que no se pueden romper. De modo que el evento del Congreso Anfictiónico de Panamá, que sucedió hace 200 años, no se quedó allí, tiene significaciones que nos tocan y que nos hacen reflexionar en la actualidad, ¿verdad, Isidoro? Efectivamente. Es bien impresionante, profesor,
de qué manera Simón Bolívar expresó en la convocatoria de ese Congreso la acumulación de su pensamiento político e ideológico. Ahora, sería muy interesante saber ese Congreso, qué referencia tenemos para la época actual. Sí, que nos aporta. ¿De qué manera ese Congreso influye en el pensamiento ideológico y político de nuestros conductores en la época actual? Evidentemente, en los tiempos actuales, el pensamiento bolivariano tiene una enorme vigencia. Y en lo que respecta al proyecto del Congreso Anfictiónico de Panamá, en mayor medida, está sobre el tapete el desarrollo de una política hegemónica, supremacista, excluyente, como la que está desarrollando el gigante del norte. Y que evidentemente los países de América tenemos que buscar la unión. Y eso lo avisoró el comandante Chávez cuando buscó la integración a través de mecanismos como el ALBA, UNASUR y sobre todo la CELAC. Eso en lo que respecta al hemisferio americano. Y esto evidentemente, como ocurrió con el Congreso de Panamá, no cuenta con el aval del hegemón del norte. El Congreso de Panamá se señala, el Congreso Anfictiónico de Panamá se señala que fue un fracaso y realmente si en la práctica no se lograron todos los objetivos propuestos por el Libertador, sí se logró establecer entre Colombia, que era lo que hoy en día es la República de Colombia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, entre Colombia, la República Centroamericana, que posteriormente se balcanizó, y México, un tratado de unión, de liga y confraternidad permanente para defender la integración latinoamericana y sobre todo enfrentar cualquier agresión extranjera. En los actuales momentos, como se ha venido evidenciando en estos 200 años que nos separan del Congreso Anfictiónico de Panamá, se observa la relación y la necesidad de integración entre los pueblos de América. Lo estamos viendo con los sucesos de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Y es interesante señalar lo siguiente: los países hegemonizantes no han renunciado a sus afanes colonizadores. Voy a poner un ejemplo con el respeto de las usuarias y de los usuarios. El mundo actualmente está pendiente del Mundial de Fútbol, una competencia deportiva contra la que no tenemos nada, pero que mientras el Mundial de Fútbol convoca aproximadamente unos 5.000 millones de espectadores por todos los medios de comunicación, televisión, radio, plataformas comunicacionales, se estará realizando a finales de la próxima semana una reunión entre el llamado G7 para desarrollar, para discutir, para actualizar lo que tiene que ver con el problema de la energía, lo que tiene que ver con los recursos de su suelo y lo que tiene que ver con el mecanismo financiero. Eso significa la pretensión
de los países hegemonizantes, colonizadores, de mantener la supremacía del modelo que surgió de la llamada Segunda Guerra Mundial. Y mientras un partido de fútbol dura 90 días y el Mundial durará aproximadamente 90 minutos en un partido y el Mundial durará aproximadamente 40 días, en apenas 2 o 3 días estos países del llamado G7 van a redefinir sus líneas de dominación porque evidentemente necesitan los recursos energéticos que están en el llamado sur global, necesitan agilizar sus mecanismos de comunicación y necesitan actualizar sus mecanismos de dominación financiera. Es decir, en estos momentos, cuando oponemos lo que está ocurriendo en América Latina con lo que está pretendiendo hacer el G7, nosotros decimos que la unión de confraternidad que surge del Congreso de Panamá mantiene plena vigencia. Y necesaria, además. Sí, es el pensamiento del Libertador en la actualidad geopolítica, totalmente vigente. Entonces es necesario que se haga un evento como este coloquio internacional del que vamos a dar detalles en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática. ...58 años de trayectoria avalan el conocimiento, la experiencia de nuestro invitado hoy. Es una referencia dentro del mundo en el que los libros de historia, las investigaciones, las clases sobre historia, el pensamiento sobre la historia y su relación con los hechos actuales están siendo protagonistas en un evento que comienza este 19 de junio y al que nosotros los invitamos. Es Omar Hurtado Rayuxen, que es además cronista de Caracas. Entonces el Centro Nacional de Historia, la oficina del cronista de Caracas y las aulas de clase copan su vida y sus intereses. Y para nosotros es realmente maravilloso que nos haya regalado estos minutos de su tiempo en esta aula inmensa que es la televisión, que nosotros aprovechamos desde la librería mediática. ¿Qué inquietudes tienes tú para este evento, Isidoro? ¿Qué le preguntamos al profesor? El evento que viene, la verdad, Patrias Américas. Prácticamente parte de lo que es el objetivo fundamental de este congreso, de este coloquio internacional se llama. Que es tan importante para el desarrollo nuevamente del pensamiento de Simón Bolívar y actualizarlo, ¿no? ¿Verdad? Actualizarlo en el sentido de que se totalice en el pensamiento de todo nuestro continente, de nuestra América. Entonces, lo importante de esta actividad es eso, que además se expanda, no solo para quienes estén de cuerpo presente, sino aquellos que pueden estar se pueden conectar por los medios electrónicos. Y los medios y las redes y demás. Así que, profesor, usted va a tener que tener una actividad muy, muy fuerte, muy poderosa, porque es muy importante la guía que especialmente los jóvenes necesitan tener, entre otras cosas, para que quede muy claro ese fenómeno que fue esa cosa fuera de lo común que fue Simón Bolívar, en términos de pensamiento y en términos de acción. Entonces, ¿qué va a ser qué hay en ese, qué es un coloquio internacional? ¿Qué se hace allí? El coloquio internacional Patria es América, como muy bien lo dijo José Martí, está convocado con la intención de proyectar el pensamiento integracionista del Libertador, porque se convoca con la excusa, podemos decir, de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Y nosotros hemos querido, cuando digo nosotros, es porque es una confraternidad
de instituciones que estamos participando. Convoca al Centro de Estudios Latinoamericano y Caribeño Rómulo Gallego y estamos colaborando el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y la Escuela Venezolana de Planificación, en cuyas instalaciones serán las deliberaciones del 19 al 22. No es un congreso para especialistas, está abierto a todo el público. De hecho, va a ser difundido todas sus sesiones por la plataforma del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallego. Y si bien las deliberaciones van a ser en la Escuela Venezolana de Planificación por razones de logística, la convocatoria es de carácter internacional. Participarán 12 países, participarán representantes de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de Cuba, de Puerto Rico, de México, de España y de Francia, y por supuesto de todos los rincones venezolanos. Son más de 200 ponencias y van a desarrollarse desde el 19 hasta el 22 y podrán ser seguidas por las redes y podrán ser seguidas por los medios de comunicación. Es un congreso para precisamente acercar, porque es parte de lo que impulsamos desde la historia insurgente, que integra a todas estas instituciones que forman parte de la convocatoria del coloquio Patria es América. De manera que están invitados a participar bien como asistentes, porque la Escuela de Planificación tiene capacidad para eso, o para escuchar las ponencias, que repito, son más de 200. Maravilloso, porque Venezuela, como decía una vez la colombiana Laura Restrepo, Venezuela, nos decía un grupo de periodistas que estaban unos diciendo unas cosas, otros, y ella de repente se paró y dijo: ustedes no se ven, porque están aquí. Venezuela es una luz para el mundo. Vuelve a ser Venezuela una luz para el mundo con este congreso, con esta conmemoración, con este recuerdo de un evento que sigue teniendo influencia dentro de lo que pasa en Venezuela y el mundo. El Congreso Anfictiónico de Panamá, ese deber que tenemos todos de lucha por la unión de nuestra América, por ese sueño que tenía Bolívar hacia el que caminamos permanentemente. ¿Qué lecturas, qué editoriales, dónde podemos buscar información? Porque el evento no se va a terminar ni se va a cerrar en ese coloquio internacional. Después, antes y después, durante el evento tendremos que leer. Entonces, ¿qué libros más o menos podemos recomendar? Eso lo diremos en la próxima parte del programa, en este especial de la Librería Mediática, en vivo desde Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Tanto el CELAR, que convoca el coloquio internacional, como la Escuela Venezolana de Planificación tienen en sus espacios librerías del sur. Allí los estarán esperando libros de Venezuela y del mundo que hablan sobre la historia de Venezuela y de nuestra América. Nosotros les pedimos que busquen con confianza los libros de Biblioteca Ayacucho, los libros del Centro Nacional de Estudios Históricos, los libros del Centro Simón Bolívar, el Centro de Estudios Simón Bolívar, los libros que hablan también sobre Miranda, Carmen Borges, recomendamos de Carmen Borges, que está en diversas editoriales, sus libros, sus estudios sobre Miranda, libros de la colección del Bicentenario Carabobo que publicó el Ministerio de Cultura en su oportunidad, las revistas del Centro Nacional de Historia, del Centro de Estudios Simón Bolívar, libros de editoriales como Trinchera o Badel,
Son muchas las oportunidades que tenemos de acercarnos a este concepto de historia insurgente dentro de los libros que se han escrito y los libros ya clásicos en torno al tema de la historia. Tú siempre estás revisando la biografía de Simón Bolívar y su ideario. Profesor, la riqueza que tiene Venezuela en términos de acontecimientos históricos, en términos de grandes figuras de pensamiento, de hombres y mujeres que han transitado durante décadas haciendo historia y haciendo patria, ¿no? Pero si uno que ha leído algunas cosas sobre toda la historia de varios países de Norteamérica, queda sorprendido de la cantidad de grandes figuras que tenemos, que nada más que para mencionar los Miranda, los Bolívar, los Sucre, Urdaneta, etc., que uno queda asombrado de qué manera Venezuela produjo esos grandes hombres y mujeres y esos grandes pensamientos. Lo importante, la lectura que yo hacía de Líbano Aguirre, que es me imagino que usted también apreciará como uno de los grandes escritores sobre historia que tenemos y algunos trabajos que ha hecho sobre Venezuela. De alguna manera, en mi opinión, yo aconsejaría mucho sus lecturas a todo nuestro auditorio, ¿no? ¿Verdad? Lo importante, por ejemplo, de los libros de la editorial que se llama Biblioteca Ayacucho, pero que en realidad es una editorial, tenemos este libro, Documentos sobre el Congreso Anfitriónico de Panamá. Es una maravilla de libro que me gustaría que usted lo revisara y nos diera su opinión sobre el mismo. Sí, el amigo Germán de la Reza hace una extraordinaria recopilación de documentos relacionados con el Congreso Anfitriónico de Panamá. Y por supuesto nosotros la recomendamos porque se puede seguir desde un punto de vista cronológico toda la peripecia que se vivió el Libertador para convocar este Congreso. Comunicaciones a los ministros plenipotenciarios en los países, comunicaciones al canciller que le tocó llevar fundamentalmente este trabajo, José Rafael Revenga, al doctor Pedro Gual, que fue prácticamente el gran artífice de la estructuración del Congreso de Panamá, tanto en su primer momento en la propia ciudad de Panamá, como en su segundo momento en Tacubaya, que es hoy en día una especie de pequeña población que la absorbió la gran Ciudad de México. Pero también tenemos, además del trabajo de la Reza, tenemos trabajos como el de Ricardo Martínez sobre el Congreso de Panamá. Ricardo Martínez escribe de Bolívar a Dodge, el panamericanismo, una doctrina y una práctica imperialista. Tenemos a Pedro Ortega Díaz, que escribe sobre el panamericanismo y la unidad latinoamericana. Tenemos a autores que se han dedicado a estudiar este trabajo desde otras naciones, como por ejemplo Francisco Pi Vidal, quien escribe Bolívar, precursor del antiimperialismo. Y nosotros tenemos en el Centro Nacional de Estudios Históricos un número especial dedicado al Congreso Anfitriónico de Panamá, donde calificados investigadores venezolanos trabajan sobre eso. De manera que, como muy bien decía María Alcira, ahora nos toca no solamente participar del coloquio Patria es América, sino leer sobre la vigencia y la pertinencia de esa visión integracionista del Libertador, porque así como los países
hegemonizantes intentan redefinir sus líneas de acción en los días que estarán reunidos en el sur de Francia, mientras el mundo está pendiente del Mundial de Fútbol, nosotros decimos que tenemos que demostrarle al mundo que América Latina, que Venezuela, de la que nos sentimos muy orgullosos de ser nativos, tiene todavía muchas luces que ofrecerle al mundo, y Venezuela es, como muy bien decía nuestro compañero, es un faro de luz en un mundo que pretende ser de nuevo colonizado, conquistado y sometido a mecanismos de expoliación. Nosotros recomendamos muy sinceramente que se profundice en el pensamiento de Bolívar, que se profundice en el pensamiento de Sucre, que se profundice en el pensamiento de Simón Rodríguez, que se profundice también en el pensamiento de otros grandes creadores latinoamericanos como Germán de la Reza, como Francisco Pi Vidal, que tienen muchas lecciones que ofrecernos desde el hoy, porque se trata de cultivar la historia para que sea maestra guía de la vida contemporánea. Con muchas lecturas, son muchísimas lecturas, así que ya saben que las recomendamos y que las tienen a su disposición, no solamente en las librerías del sur, en librerías privadas, sino también en las bibliotecas públicas de todo el país. Allí tenemos bastante material también para leer. El próximo segmento lo vamos a empezar con un mensaje que nos envían desde Uruguay. Luis Viñolo, un pensador importantísimo de nuestra América, muy serio, muy sereno, que está en la Fundación Vivian Trías junto a Nagui Marcilla. Como recuerdan, Nagui Marcilla junto a Carlos Machado fue finalista en 2016 con la cronología histórico-cultural siglo XX de América Latina y el mundo, un libro gigante, hermoso, que merecidamente fue premiado. Pero Luis Viñolo, que está allí en la Fundación Vivian Trías, otro personaje extraordinario de nuestra América, junto con Nagui han organizado actividades que empezaron ayer para pensar en torno al Congreso Anfictiónico de Panamá, como también lo están haciendo en México y en otros países de nuestra América, todos pensando alrededor de este bicentenario. Luis Viñolo nos tiene un mensaje interesante y los invitamos a ustedes a buscar en las redes sociales, sobre todo en Facebook, sus escritos que ha estado publicando en distintos medios, en varios capítulos, con un estudio profundo de la significación del Congreso Anfictiónico de Panamá. Ya venimos con más de la librería mediática. Conmemorar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Bolívar, es reflexionar sobre la vigencia y la proyección futura del proyecto de unión, liga y confederación perpetua en nuestra América, entre nuestros países, desde México hasta Chile y Argentina. Es pensar si queremos mantenernos divididos y sometidos o estamos dispuestos a alcanzar la segunda y verdadera independencia, la verdadera soberanía. Porque no habrá revolución que perdure entre nosotros sin la realización de nuestra unidad. Si queremos seguir diciéndonos bolivarianos, sanmartinianos, artiguistas, debemos asumir como propio el proyecto de la unión, liga y confederación perpetua en nuestra América, la unidad real de América Latina y el Caribe. Tiene ese nombre, Luis Viñolo, Luis Viñolo, y busquen sus escritos sobre este tema. Realmente ha hecho unos trabajos
espectaculares. ¿Dónde se pueden encontrar? Está en distintos medios, pero él los va montando en su cuenta de Facebook, que es Luis Viñolo, y es interesantísimo leerlo. Nos reportan sintonía muchas personas, están contentos con el programa. Lilia Vera dice que te ama. Así que Vera, aquí hay declaraciones de amor y otras personas que están viendo el programa. Tenemos... María Alcira, Lilia Vera, qué maravillosa No, Lilia voz. Vera es Lilia Vera. Sí. Así que tenemos noticias. Bueno, la Fundación Cinemateca Nacional se unió a la fiebre del fútbol. Allá andan en su sala. ¿Quién? En la Cinemateca Nacional, en la sala del Museo de Bellas Artes, tienen las transmisiones para los que siguen ese deporte. Nosotros no somos, bueno, tú sí, porque tú eres sureño, pero yo particularmente de fútbol sé poco, pero sé que hay mucha gente que le gusta. Mientras tanto, Omar nos advierte que mientras tanto están pasando otras cosas, así que no podemos desatender las otras cosas que pasan en el mundo. La Cinemateca celebra 60 años y está con muchas actividades, y la Villa del Cine 20 años. Por su parte, la Galería de Arte Nacional tuvo un hermoso evento en el que celebraron sus 50 años. Estaba de fiesta varias semanas, pero han hecho un evento recientemente para celebrar sus 50 años, y ya abrió la convocatoria. Lo han estado viendo en BTV, el Premio de Literatura Estefania Mosca de Fundarte. Entonces, nosotros vamos a despedir con un homenaje al gran poeta y pensador trujillano Antonio Mora, pero me gustaría que Omar hiciera una breve reflexión quisiera hacerte para cerrar. Un muy breve comentario que no está relacionado con la historia, profesor, o que está relacionado con la historia, porque todo está relacionado con la historia. Y es que lamento muchísimo todo esto del Campeonato Mundial de Fútbol. Y lamento muchísimo porque se ha construido ya como una gran empresa mercantil todo lo que está relacionado con el fútbol y con ese deporte tan sano. Y no solo eso es una empresa mercantil, sino una empresa mercantil que muchos denuncian como corrupta. Y además de una empresa mercantil y corrupta, además uno de los elementos para distraer, para confundir, para distraer la atención de nuestros países, de nuestras patrias, en encontrar los caminos para la liberación, como Luis Viñolo comentaba. Eso quería decirlo sobre el Campeonato del Mundo. Bueno, ya nos hizo una advertencia Omar Hurtado. Sin embargo, los que les gusta y lo quieren disfrutar con conciencia, para disfrutar un ratico, disfrútenlo. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, pero siempre con la conciencia. De modo que, Omar, recordemos entonces el evento que se viene ya para terminar el programa. El evento de Patrias América. Sí, los invitamos muy cordialmente a que participen en el coloquio Patrias América, porque las ponencias, los invitados internacionales, la participación del público interesado en los tópicos históricos estarán dando lo mejor de su producción en este evento. Quiero también, como María Alcira, señalar que no tengo nada, todo lo contrario, soy un amante de los deportes, pero no puedo desconocer que el Mundial de Fútbol se ha convertido en una empresa comercial, mercantil, racista, excluyente. Dos ejemplos rapiditos. La delegación de Irán no puede ni siquiera comer en el territorio de los Estados Unidos. Es verdad. Cuando le toque jugar en territorio de los Estados Unidos, deberán ir, jugar y regresar inmediatamente a la República, a los Estados Unidos mexicanos, que es donde tienen el alojamiento. Y una nota como latinoamericano. La delegación de Haití ha sido segregada e inclusive obligada a cambiar su uniforme porque la FIFA lo consideró mecanismo político. La FIFA, que se ha negado a sancionar a Israel por la masacre de Gaza, ha considerado que el uniforme del equipo haitiano es una práctica, una arenga política, porque simplemente reproduce en su franela una de las batallas memorables en las cuales Haití derrotó al ejército enviado por Napoleón.
Entonces, ¿Qué hipocresía nosotros decimos, el fútbol es un deporte mundial, pero la FIFA se ha encargado de mercantilizarlo, sí, señor, y los Estados Unidos le han dado un toque segregacionista, racista y excluyente. Y nosotros, como amantes de la cultura y de la producción del ser humano, impulsamos la lectura, la historia, el deporte, pero con conciencia. Por eso hablamos de una historia insurgente. Bueno, con estas reflexiones para el debate, nos vamos entonces con el homenaje, un sentido homenaje y el recuerdo al poeta y pensador trujillano Antonio Mora, a quien esperamos poderle hacer un homenaje más largo en la librería mediática. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. La Venezuela poética toda lamenta la partida del poeta Antonio Mora. Poeta, narrador, cronista, conciencia cultural del Táchira y referente fundamental de la cultura tachirense, que dedicó su vida a la creación literaria y a la reflexión sobre la identidad cultural de esa región. Nos deja una voz singular, marcada por el humor inteligente, la observación aguda y la sensibilidad humana. Crónicas de Asirema es una de las obras más representativas del autor. Asirema, América al revés, es mucho más que un juego lingüístico, es una declaración de identidad, una forma de mirar el mundo desde nuestras propias raíces. Desde esa visión nace y se inspira el proyecto editorial Asirema. Su palabra permanece viva en cada página escrita, en cada reflexión compartida y en la memoria cultural del Táchira.